Este es el gallo que nos acompaña todos los días en la redacción del Colombiano, que no lo habíamos querido mostrar, no lo habíamos querido presentar, porque a los compañeros de la producción les parecía que era un poco serio. Es que... Pero tiene su gracia, el gallo. Claro, él es el verdadero editor del periódico, es nuestra inteligencia artificial, nuestro ChatGPT, mejor dicho, nuestro líder. Nos organiza, nos llama a reuniones, entonces por eso lo quisimos invitar y tenerlo hoy en esta nueva edición de Mesa Central del Periódico El Colombiano, que como cada viernes y sábado les estamos presentando a ustedes las 3 noticias más importantes de la semana, los 3 hechos que hay que comentar, que hay que analizar, que hay que conocer. Mejor dicho, si usted es una persona muy ocupada, puede ver este programa y ahí quedó completamente enterado de los hechos que en el país fueron noticia o que son importantes. Y vamos a comenzar con Isolda María Vélez de la sección Metro, que nos va a contar un poco de la primera noticia de la cual vamos a hablar, que es esta. Primera noticia. El alcalde ya va en 100 cambios en su gabinete, el alcalde Quintero. Creemos que eso es como un récord nacional y mundial. Oíste, 100 cambios en menos de 4 años, eso no se lo cree nadie. O sea, la inestabilidad del gabinete ha sido la permanente, la constante en este gobierno, pues a punto tal de que más de 100 cambios, incluso nos atrevemos a pensar que son más de 100 cambios porque ahí no están incluidos también los subsecretarios, los directores de programas, esto es solo los líderes, a nivel de los cabezas, sí, cabezas. De los primera directivos. línea. La primera línea del gabinete es la que ha tenido, digamos, esta gran cantidad de ¿Y cambios. por qué tantos cambios, Isolda? Pues básicamente, Luzma, uno lo que siente desde afuera y lo que percibe por la gestión que ha hecho la administración y la misma, digamos, posición que ha tomado el alcalde, está muy enfocado el tema de las campañas. Digamos que muchos de estos cambios se han dado coincidencialmente en las temporadas más fuertes de las campañas. Quizá el mejor ejemplo es el de Juan Pablo Ramírez, que era secretario, salió a hacer campaña para el presidente Gustavo Petro y ahora volvió a la alcaldía y ya volvió a salir para hacer campaña por independientes, ¿no? Para quienes no lo conocen muy bien, Juan Pablo Ramírez era secretario de, no era de gobierno, era de participación ciudadana. Sale para la campaña de Petro, vuelve al gabinete a ser secretario de gobierno, luego y ahora vuelve y sale en esta tanda de los que salen. Incluso esto genera una gran inestabilidad en un gobierno. Esto no sería raro que parte del problema de gestión que tiene la alcaldía de Medellín, que se ha visto en que no se ejecutan el plan de desarrollo, que se ha visto en el desorden, en el problema de los colegios, en el problema de los hospitales, tenga que ver con que en realidad tiene unos funcionarios que son como fusibles, que van jugando con ellos y los van moviendo. Y que parece una administración pues plegada a hacer campaña política y a poner fichas en todas partes, sea en el gobierno nacional o en las próximas administraciones. Claro, esta administración empezó con una promesa de tener un gabinete muy técnico y logró incluir en esa primera tanda de secretarios algunos técnicos, pero fueron los primeros que saltaron de la administración porque efectivamente comulgar lo técnico con lo político a veces no es tan sencillo. Incluso el comité de Empalme era muy técnico, había gente de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, y esa gente fue la primera que saltó del barco con mucho temor y después dijeron que todo les parecía un poco desastroso. Claro, la inestabilidad del gabinete tiene un impacto directo en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Algunos indicadores están en cero, como lo vimos esta semana con el mejoramiento de barrios a cargo del ISBIMED, pero digamos que ese es el gran quiebre, porque es que el proceso de aprendizaje en una administración es largo, es de un año, entonces ese relevo permanente no permite que el secretario tome las riendas de su dependencia y tome decisiones acertadas. Claro, eran personas, muchas de las personas del gabinete de Daniel Quintero son inexpertas. De hecho, la trayectoria para lograr llegar a esos cargos se las tuvieron que sumar algunos de ellos con empresas que eran de Daniel Quintero. Es que eso lo hemos revelado. Entonces llegan personas inexpertas, muy jóvenes, que no han tenido realmente experiencia en casi nada, y de pronto están un ratico y se van. Y ajenas a la ciudad, claro, que no conocen la ciudad ni de las dinámicas. Ni siquiera tienen tiempo de aprender. Es que mire el caso, hay unos casos que son
algunas dependencias muy importantes que han tenido hasta 5 cabezas en lo corrido, no van ni 3 años y medio. Buen Comienzo es el mejor ejemplo de eso. Buen Comienzo, por ejemplo, que es la alimentación de los niños, que es uno de los sectores donde más se ha pifiado la alcaldía de Daniel Quintero, pues efectivamente ha tenido 5 directores diferentes. ¿Qué va a poder aprender o qué va a poder organizar? Y no solo eso, cuando uno habla de Buen Comienzo piensa solo en la alimentación, pero Buen Comienzo, por ejemplo, la educación. Exacto, pero Buen Comienzo tenía una atención psicológica muy importante en los barrios de la ciudad, tenía psicólogos, músicos que iban a visitar los jardines, todo eso está patas arriba. ¿Y cómo estamos en materia de salud mental en la ciudad, de maltrato intrafamiliar? Los mismos comisarios de familia se quejaban de esto. A mí me preocupa un poco porque escuchamos al alcalde Daniel Quintero en la cumbre política reciente decir que gobernar es comunicar. Entonces la sensación que queda con tantos cambios, con tanto interés en las elecciones, que permanentemente estamos en elecciones, que en realidad lo que está haciendo el alcalde Quintero es aparecer cada semana ante las pantallas, dando su consejo de gobierno de los lunes y luego en su Twitter todos los días poniendo videos, poniendo textos que para él eso es gobernar, fue lo que él dijo. Y en realidad la ciudad, mientras tanto, está un poquito a la topa tolonda, claro, un poquito al garete. Muchas, lo hemos revelado en el periódico El Colombiano todos los días, el problema de las basuras, el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de Buen Comienzo, el problema del Lisbimed, de la vivienda, el problema de Ruta N. Y esto tiene una repercusión directa en la ciudadanía que inconforme expresa ante el alcalde su malestar y pasa lo que ocurrió esta semana. Pero que no sean tan injustos, porque sí le ha durado a alguien. Es decir, hay que contar es quién le ha durado al alcalde. ¿Quién le ha durado? Su escolta. Su escolta, el mayor Yepes. Ese sí ha estado todo el tiempo. Ese señor ha estado todo el tiempo. Él entró siendo capitán de la policía, Sergio Andrés Yepes, y no se sabe cuándo, en algún momento subió a mayor, pero el hombre lo ha acompañado. Imagínese, Luzma, que él tiene fotos en redes sociales paseando con Diego Romero, que es el de Promedellín, con el mismo Juan Pablo Ramírez. Con todo se refiere al mayor Yepes. Me refiero al mayor Yepes, que es el jefe de escoltas. El mayor Yepes es como que se ha convertido en parte del grupo político Daniel Quintero. Eso es muy extraño, porque es que ya debería haber estado sancionado por la Procuraduría, porque es que eso es extralimitación de funciones. Él no es amigo, él es el que vela por la seguridad de la alcaldía de Medellín. Pero contémosle a la gente porque estamos hablando del mayor Yepes. Pues porque estábamos sí, el alcalde fue a hacer un recorrido por el Parque Lleras y allí una ciudadana inconforme le gritó improperios al alcalde, le dijo ladrón y corrupto. Y el capitán Yepes, el mayor Perdón Yepes, se le acercó y prácticamente la puso entre cuerdas por hacer un cuestionamiento que muchos ciudadanos hoy se hacen y le dijo que pues tenía que responder por una injuria y calumnia por ese comentario que le demostrara que era corrupto y ladrón, y ella pues muy seria le dijo, no, es que yo solo estoy protestando, y él le dice a 2 policías, cójanle los datos para que le pongan un comparendo. Le pusieron un comparendo a la ciudadana por haber hecho una manifestación pública. Yo no sé qué va a pasar entonces cuando vayan al estadio, cuando vayan a sitios públicos donde al alcalde lo abuchean permanentemente. Cuando ocurrió eso, la ciudadana, una persona cercana a la ciudadana se comunicó con nosotros y nos dijo, oiga, tienen retenida, el escolta del alcalde Quintero tiene retenida a una amiga mía porque le gritó pinturita, me dijo que le había gritado, yo no sé qué más le gritó, seguramente le gritó más, pero lo que llama mucho la atención y a mí personalmente me parece aterrador, es que un mayor de la policía, que además está andando de civil, no está andando con su uniforme, los escoltas de los personajes públicos andan con sus uniformes y son de la policía. O identificados, él no tenía identificación. Pero entonces él se protege con otros 2 policías, intimida a la señora que le gritó al alcalde, que además la señora probablemente solo le estaba gritando porque no se veía en actitud agresiva. No, ya estaba incluso de un balconcito. Y la intimida, claro, como con el poder, como él no sabe quién soy yo. Es decir, la actitud fue como usted no sabe quiénes somos nosotros y la podemos demandar penalmente, y le da la instrucción a los policías. Le podían poner una denuncia penal. Sí, eso digo, pero eso no es cierto. No, ella no estaba infringiendo ninguna ley. Pero hay una cosa que me gustaría, Luzma, porque ya tenemos que terminar para ir al próximo tema. La relación de ellos es tan cercana, del alcalde Daniel Quintero con el mayor Yepes, que el año pasado
El jefe del Mayor Yepes es el comandante de policía de la República. Lo iban a mover de sitio y el alcalde Daniel Quintero viajó hasta Bogotá, se enfrentó a la cúpula militar, dijo que él estaba amenazado, que esto era atentar contra su seguridad, hizo todo para que lo dejaran. Pero no solo hasta allá, fue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que si le quitaban su escolta estaban atentando contra su seguridad. Imagínese eso. ¿Qué es lo que hay entre ellos dos? ¿Por qué el alcalde Daniel Quintero no puede cambiar de escolta? ¿Acaso, como lo hacen todos los políticos? ¿Acaso la Policía Nacional no es suficiente garantía para que quien le ponga la Policía Nacional? Yo creo que hay todavía un entramado que la misma policía y el mismo gobierno nacional deberían resolver, pero ese tema queda abierto. Yo creo que hay muchas cosas por decir ahí. Vamos para el tema 2. La reforma a la salud, porque cada semana pasa una cosa distinta, Daniel. Sí. ¿Usted qué opina? ¿Cómo vio esta semana? Porque esta semana estábamos en que ya la reforma se iba a hundir. Y de pronto alguien nos cuenta, no, es que fíjense que Dilian Francisca Toro, que es la presidenta de la U, imagínense, nos contaban, corroboren, pero como que va a apoyar al gobierno en la reforma a la salud, a pesar de que había estado tan en contra, porque el gobierno le ha prometido que de esa manera no se le mete el pacto histórico en el camino para las elecciones en el Valle del Cauca. Donde quiere repetir gobernación. Donde ella quiere ser gobernadora. Entonces se nos dispararon las alarmas y entonces ahí usted actuó y buscó la información y ¿qué encontró? De estas reuniones que siempre son políticas de negociemos algo a cambio de que ustedes me faciliten algo. ¿Quién le puede hacer contrapeso en el Valle de Dilian Francisca Toro? Alexander López Maya. Es un senador que está avalado por el Polo, miembro del pacto, que ha dicho literalmente que quiere ser candidato. Había una discusión de si había inhabilidad o no, pero resulta que hay un concepto de la función pública que dice que los congresistas se pueden lanzar a ser alcaldes y gobernadores hasta el día del cierre de inscripciones, o sea, todavía tienen plazo hasta 29 de julio, si no me falla la memoria. ¿Qué fue lo que le dijeron desde la Casa de Nariño de Dilian Francisca Toro? Es convenza a la U para que no se vaya de las votaciones de la Comisión Séptima de la Reforma a la Salud y nosotros nos encargamos de que Alexander López pues se quede en el redil, no se le lance allá. Le deje el camino abierto. Le deje el camino abierto. Porque es que Alexander López puede ser un contendor difícil para Dilian Francisca, claro, porque Alexander López es también del equipo de Francia Márquez. Claro. Y ambos mueven mucho lo popular en Cali y en el Valle. Alexander López fue fundamental para Francia Márquez en el Pacífico. Es que acordémonos que el Valle ha sido como un territorio cada vez más consolidado de izquierda, más consolidado de procesos populares, y Dilian Francisca no tiene eso. Y además entonces si se le atravesara a Alexander López con Francia, pues le quita la gobernación. Claro. Eso, pero todo ese cuento político, todo ese entramado político para contar que básicamente eso puede hacer que aprueben la reforma a la salud. Es que ya comenzaron a aprobarla. Y una cosa muy rápida, Alexander López, ¿se acuerdan durante el estallido social, el paro nacional y tal? ¿Quién estaba marchando siempre en Cali? Alexander López estaba marchando. Pero te iba a preguntar, exacto, ya empezó la aprobación. Sí. Fueron 3 artículos de 139 en como 8 o 9 horas de discusión. Eso quiere decir que tampoco va a 1000. No va a 1000, pero por ejemplo, mire, despacio. La agenda del Congreso se conoce generalmente el fin de semana o por tarde el lunes. Y hasta el fin de semana o lunes no había agenda de la Comisión Séptima de la Cámara con la votación para la reforma de la salud. Y después de todas estas negociaciones que estamos hablando, el miércoles terminaron citando a la comisión para el jueves de esta semana. Y citaron, hubo unas discusiones, dijeron en medio de todos nombremos una subcomisión para estudiar 450 proposiciones en 3 horas. La matemática... Entonces sí había afán, sí había un poco de aplanadora. Había afán, pero eso es la matemática, da como proposición por cada 20 segundos, números más, números menos. ¿Cómo quedó la votación? Entonces, el pacto histórico tiene 4 representantes, votaron 3 a favor, se sabía. El Partido Liberal, que excúsenme el coloquialismo, tanta lora dio que no a la reforma, los 4 votaron a favor de la reforma, los 4. El Partido Liberal entregado. Entregado, sí señora, entregado. Y César Gaviria callado.
Exactamente, no volvió Pero a bueno, pelear. hay que explicar ahí que es que el Partido Liberal tiene un cuerpo de congresistas grande, más de 40, y 18 están en contra de César Gaviria. Entonces, probablemente estos 4 son parte de esos 18. Y ahí están negociando directamente. Y Velasco está haciendo la tarea. Claro, y el partido de la U, que es el que nos atañe a esta conversación, los dos votaron a favor de la reforma después de todas estas negociaciones de Dilian Francisca. Y eso sumó 14 votos para los 3 artículos. Los otros fueron, pues, Partido Conservador, que está muy juicioso. Pero entonces ya están teniendo mayorías en la Comisión Séptima. Hay que ver que esto es el primer debate, que luego hay más debates, pero ya le están metiendo además propaganda al tema. Es decir, ya están haciendo estrategia. Fíjese que el pronunciamiento del ministro de Salud, en el sentido de que las UCI habían sido un objeto de negocio durante la pandemia, él no está tratando de corregir nada, están tratando de poner un tema para generar animadversión hacia el sector de la salud para ir ambientando la reforma. Que es lo que decía el pacto también en elecciones un poco, y era generar mala imagen sobre personajes. Lo hicieron con Alejandro Gaviria, y ahora para mover la reforma entonces van a generar mala imagen. La han generado sobre la EPS y ahora sobre las UCIs, cuando todos vimos que las UCIs fueron fundamentales para salir de la pandemia. Algo le han reconocido al sistema de salud colombiano es el manejo de la pandemia. Tanto en la vacunación como en las UCI. Se salvaron por las UCI, por Dios, es que eso es casi ofensivo. Decir eso es ofensivo para quienes se salvaron gracias a las UCI. Esa sí es una injuria. Eso es una injuria. Además les digo otra cosa. Él intentó corregir, él me refiero al ministro de Salud, diciendo que no en sí las UCI como tal habiéndolas montado, sino llevarlas a poblaciones alejadas donde no había personal capacitado para manejarla. Pues hombre, ¿dónde se necesitan las UCI? Lo corrigió mal, en parte porque el ministro no es un tipo beligerante y le tocó seguramente hacer ese papel, le pusieron a hacer ese papel para generar un ambiente de opinión pública en favor de la reforma a la salud. Daniel Valero, le agradecemos mucho todos sus comentarios. El tercer tema de esta jornada es un reportaje impresionante que si no se lo han leído, les sugiero que lo lean, sobre los suicidios en el metro de Medellín. Daniel, pasa una cosa muy singular. Yo llegué hace cerca de 2 años a Medellín, yo soy de Medellín, pero volví hace un poco más de 2 años, y de pronto a mí me decían, no, hay algo, está parado el metro. Hay un accidente. No, pero no decían accidente. Un evento en la vía. Evento con personas en la vía. Un incidente. Entonces yo decía, pero qué cantidad de incidentes en el metro. Entonces un día alguien me explicó, no, es que no son incidentes. Cuando dicen así es una manera de decir que alguien se lanzó al metro y tuvieron que parar el metro. Yo me sorprendí porque había escuchado muchas veces la palabra incidente en la vía. Y ahora usted se le metió a hacer esa historia. ¿Qué fue lo que encontró? Cuéntele a quienes nos escuchan y nos ven qué fue lo que encontró. Sí, Luzma, yo encontré, el metro siempre había sido muy cauteloso para hablar de este tema porque hay una teoría que se llama el efecto Werder. El efecto Werder viene de un libro que publicó Goethe en el siglo XVII, siglo XVIII, sobre un suicidio, y lo que sucedió después es que él publicó ese libro y varias gente repitió ese método para suicidarse. Entonces se dice que cuando uno habla de suicidio la gente repite eso, ¿no? Eso nos han dicho siempre también a los periodistas. Exacto, la OMS que es lo dice. mejor no publicar porque terminan pegándose de la moda. Exactamente. Pero esto en tiempos de redes sociales. Exactamente. En enero yo estaba haciendo turno con fin de semana y sucedió que una mujer se lanzó al metro y yo quedé muy impactado con eso y empecé a buscar, encontré historias y fui donde la gente del metro y dije, hablemos de esto. Y nos revelaron varias cosas, ¿no? La primera que me parece muy impactante es que el 70% de las personas que se lanzan al metro quedan vivas, porque quedan mutilados, pierden por lo general las 2 piernas, porque el metro es muy alto, no arrasa con la persona totalmente, quedan vivas. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que... Pero fíjese, ¿hace cuánto se están matando personas o tratando de matar personas en el metro y no sabían que no está, que es malo, pues, es decir, que es peor? Que no funciona. En segundo lugar, que son más o menos 10 casos al año de gente que se trata de tirar al metro, pero aquí lo que me pareció más impresionante es que por cada uno de esos casos, la gente, los expertos del metro, salvan 5 vidas. Personas que cogen en el aire cuando ya se van a tirar a la carrilera, personas que ven llorando en la estación y que los ven un poco perdidos, o que empiezan a dar vueltas como decidiendo algo, y ellos, un equipo de expertos muy bien entrenado,
se acercan, hablan con ellos y les brindan asesoría. ¿Qué pasó en las redes sociales una vez publicamos esto? Y esto me parece importante decirlo. Una minoría dijo, ¿cómo va a ser? No pueden hablar de estos temas, no se pueden poner ejemplos. Pero yo en las redes sociales vi más bien una cantidad de personas diciendo que se había tratado con mucha altura y de manera muy interesante. La mayoría de la gente agradeció que se hablara de un tema que había sido tabú. Yo siempre pensé en una frase de Fernando Vallejo que decía en los 90, que creo que está en el Desbarrancadero, que es que en Colombia es peor decir que se mata a que se mate. Y siento que eso está pasando con el tema de los suicidios en el metro. Estoy de acuerdo. Era peor decir que se suicidaban a que sucediera. Le quería preguntar, Daniel, a propósito, como el tema fue publicado el domingo, de hecho lo tenemos por acá, ya por acá abrió periódico el domingo. ¿Qué ha pasado esta semana? Es decir, porque el miedo es, si hablamos de suicidio, la gente va y se suicida ahí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Esta semana el metro siempre reporta los incidentes en la vía en tiempo real en sus cuentas de redes sociales, porque pues eso afecta a la operación. Pues esta semana no ha habido ningún evento, no ha habido reporte por parte del metro y pues lo que estamos haciendo con este reportaje es decirle a la gente, vea, no se suicide, busque ayuda y no busque el metro que no es el camino, no es la salida. Lo primero es ante un problema de salud mental, que está tan en boga ahora en tanta gente, en todas las familias, pues buscar ayuda. Primero es buscar ayuda, pero segundo, fíjese lo importante de hablar de las cosas. De pronto esto nos marca un nuevo camino. No es que haya que, lo que usted está insistiendo, no es que haya que evitar hablar de las cosas, hay que hablar bien de las cosas, de manera que sea constructivo y le ayude a la gente a tomar decisiones más acertadas. El metro tiene, por ejemplo, y la alcaldía de Medellín, este programa Escuchaderos, han atendido a miles de personas donde les escuchan sus problemas, donde los redireccionan, armarse de una red de apoyo de gente. Yo creo que todos hemos tenido problemas, por ejemplo, yo aquí con Luzma, yo a veces llego, Luzma, ve, tengo este asunto y Luzma me escucha y viceversa. Apoyarnos entre nosotros, esa es la idea del colombiano que teníamos con este reportaje, decirle a la gente, busque ayuda. Y de hecho en su reportaje hay dónde se puede buscar ayuda, también está eso incluido. Antes de terminar, yo creo que está suficiente ilustración sobre este tema, porque si no, no van a leerlo y realmente vale la pena porque hay historias, hay testimonios en ese reportaje. Quería simplemente para cerrar mencionar el tema, el tema de un ex militar invitando a la defenestración del presidente. ¿Qué significa eso, Luzma? Eso es una de esas palabras antiguas que usan tres personas o que se utilizan técnicamente, pero que la gente del común no usa, pero básicamente es tumbar a alguien del poder. John Marulanda fue quien hizo eso y pues desde acá rechazamos, repudiamos cualquier interés en salirse de las vías institucionales. Lo que hay que hacer, y ojalá el señor Marulanda nos esté escuchando, lo que hay que hacer al contrario es fortalecer la institucionalidad, porque lo que ha demostrado, por supuesto, el presidente Petro salió con tanta molestia y las personas petristas salieron con tanta molestia y los apoyamos en esa molestia, toda razón. Acompañamos esa, porque es que lo que hay que hacer para que un país funcione bien es fortalecer sus instituciones, no tener salidas, no es nada diferente. Proponer un golpe de Estado no es nada distinto a cuando la guerrilla trata de tomarse el poder por la fuerza. Por las armas. Es una cosa idéntica. Tenemos un gobierno elegido democráticamente por la mayoría de los colombianos. El señor presidente Gustavo Petro merece todo el respeto y merece terminar su gobierno como debe ser. Así que totalmente un rechazo a John Marulanda, quien por muchos años ha sido consultado como un analista y ahora sale con estos despropósitos. Yo creo que ya es todo por hoy. Les agradecemos mucho la compañía. Despídame con el gallo. Estamos desde la sala de redacción del periódico El Colombiano en Mesa Central, donde les quisimos contar al final fueron casi 5 temas, incluyendo las ñapas. Para este fin de semana los invitamos a leer diferentes temas. Vamos a tener de entrevistado a Federico Gutiérrez en el podcast de Charlas de Domingo y vamos a tener un especial muy importante de migrantes. De nuevo se abrió el hueco de Colombia a Estados Unidos y vamos a tener un especial muy interesante para que nos visiten en todas nuestras plataformas, en El Impreso,
en el digital, en las redes sociales. Síganos en redes sociales, lean elcolombiano.com, todo. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Chao, gracias, Luzma.